Libre. Aerofan 834 Eco, pista 28, autorizado a despegar. En la presentación, bueno, vamos a tener una pequeña introducción, hablar un poquito de generalidades de este avión, entraremos ya en limitaciones y especificaciones, procedimientos operacionales y solamente un poquito brevemente los procedimientos de emergencia, puesto que estos procedimientos de emergencia, como sabéis, los tendréis que memorizar, saber de la AFM. Un par de datos así relevantes, ahí pasaros si queréis, el AFM lo tenéis ahí en formato físico. Se subirá al Moodle, ahora mismo no hay nada subido al Moodle de la DA40. En los próximos días se subirán el AFM, el documento de carga y centrado, las listas de chequeo, igual que tenemos con el resto de los aviones. Y el comienzo de cursos nocturnos, me imagino que también es otra pregunta que estará rondando por vuestra cabeza. Me ha dicho Juan que eso, en unos 10-15 días se empezarán a hacer los cursos nocturnos. Ahora mismo se va a empezar a usar, pero para vuelos diurnos, simplemente para nosotros mismos. Ya nos dimos la suelta a todos los instructores, hemos volado el avión, pero todavía queda testearlo. Como ha tenido el overhaul, el motor es nuevo, la hélice es nueva y el avión es nuevo en la escuela, pues haremos unos vuelos más para probar configuraciones en crucero, a ver cómo se comporta, algunas maniobras y demás. Pero eso, en 10-15 días empezarán los primeros nocturnos. Bueno, para contaros un poquito del avión, es un modelo relativamente reciente, ¿no? De 1997, fue su primer vuelo de la DA40, está basado en la DA20 y nada, se refleja bastante, al ser un avión bastante moderno, al igual que pasa con la DA42, se refleja en las características aerodinámicas que tiene el avión. Tiene una razón de fineza muy alta y la verdad es que vuela muy bien, básicamente. La célula, igual que la de A42, es fibra de carbono y la cola en T también. Realmente es como una de A42 monomotor, o sea, cuando sentáis dentro se siente prácticamente igual. Los asientos son los mismos, el mando es el mismo, los pedales se ajustan, el asiento no se va a los pedales, sino que los pedales van al asiento, es un poquito distinto si no habéis volado la de A42. Y es muy parecido, o sea, tiene unas características muy parecidas. El motor es un Lycoming, el 180 caballos con paso variable. Ahí sí que tendréis que, los que no hayáis volado con paso variable, tendréis que adaptaros a la forma de cambiar la potencia, ajustar la potencia con paso variable. ¿Cuántos habéis volado aviones con paso variable? 3 solitos, ¿no? Vale, para hacer mención un poquito cómo va. Los motores que tienen paso variable ya no solamente constan de una sola palanca de gases, sino que la potencia se ajusta con 2 palancas, ¿vale? Tendremos la palanca del paso, que será de color azul, y la palanca de la presión de admisión, de los gases en sí, que es de color negro. Siempre que queráis hacer cambios de potencia, a ver si tengo aquí un rotulador, primero el paso, segundo los gases. Y al disminuir, pues al revés. Primero los gases y después el paso. Entonces dice, siempre se usa la frase de el paso es el más valiente, el primero que entra y el último que sale, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Parece una tontería, pero de volar con una sola palanca a volar con 2, vuestra mano va inmediatamente siempre a los gases, sin tener en cuenta el paso. Aunque el instructor va a decir primero el paso, o al revés, para disminuir potencia no vais a tener problema porque primero vais a sacar los gases, pero luego no os podéis olvidar de bajar un poquito el paso. Y nada, eso el paso variable lo que ofrece es una mayor performance en un rango mayor de velocidades, ya que se mantiene la eficiencia de la hélice con un rango mucho más amplio de velocidades. Y bueno, una pequeña curiosidad de este avión, y es que es el avión con la menor tasa de accidente de aviación general debido a pérdidas y barrenas. Estaba informándome del avión y encontré ese dato bastante curioso y me pareció relevante comentarlo, contando con una octava parte del promedio de accidentes con respecto a otros aviones de aviación general. O sea, es un avión que es muy difícil meterlo en pérdidas y muy difícil meterlo en una barrena. De hecho, ponían esta frase que con el motor en idle y el compensador todo morro arriba, el avión se establece en un descenso a 48 nudos siguiendo un vario que varía entre 600 y 1200 pies por minuto. O sea,
muy mal lo tenéis que hacer para meterlo en pérdida está bien, ¿vale? Entonces, O muy bien, ¿no? muy bien, una técnica de no meterlo en pérdida delante. Entonces me pareció bastante curioso comentarlo, ¿no? Puedo borrar la pizarra, no sé si a alguien le interesaba de la puesto, ¿no? Nada, ya vamos a empezar a hablar de las generalidades, empezando con la alta potencia. Como comentaba eso, 180 caballos, paso variable, la potencia máxima 2700 revoluciones. Luego veremos los instrumentos de motor y por encima de 2700 empieza el arco rojo, o sea, no, durante el despegue deberíais de mantenerlo a 2700. El avión en el vuelo de suelta mantenía 2710, parpadea un poquito el indicador, así que controlarlo quizás reduciendo nada, un poquitín el paso, si veis que parpadea por encima de 2700. Y la potencia máxima continua son 2400, es decir, que nosotros los 2700 los vamos a usar únicamente para el despegue y un go-around, ¿no? una frustrada, un motor al aire. En el resto de los casos, crucero, ascenso, descenso, maniobra, todo limitado a 2400. De 2400 a 2700 entraríamos en lo que es el arco amarillo, el arco de precaución del motor, de la velocidad de las revoluciones. Una cosa curiosa de este avión, a lo mejor los que no voláis paso variable no os parece curioso, pero no tiene limitación de presión de admisión. Hay la mayoría de los aviones con paso variable tienen una limitación, de manera que en el despegue no podéis meter gases todos dentro, como tenemos muchas veces, ¿no? en los despegues con todos los aviones del resto de la flota que tenemos, que el gas es todo adentro, talones al suelo. Aquí con este avión por suerte sí, también se puede continuar, pero con paso variable normalmente ocurre lo que se llama el overboost, y es que se le mete demasiada presión de admisión al motor. En este caso no tiene limitación. En todas las configuraciones los gases pueden ir todo adentro, que no va a estar limitado por presión de admisión. De hecho lo hemos estado mirando antes con Iván porque le parecía raro, dice, pero seguro que no. Y no, está en todas las tablas de performance, en las listas de chequeo, en todos lados hace mención de que no hay límite de presión de admisión, lo cual es buena noticia para vosotros, ya que es un factor menos a tener en cuenta. Luego, en caso de falla en motor, ¿vale? el reencendido también ofrece buenas características de reencendido. Puede reencender a cualquier altitud, hasta la altitud de servicio, que son 16.400 pies. O sea, no tiene límite de altitud para el reencendido. Y con llevar una velocidad por encima de 70 nudos es suficiente para el reencendido. Va de 70 hasta la VNE. Ofrece unos amplios márgenes de configuraciones, de velocidad y de altitudes para, en caso de fallo motor, intentar el rearranque. La operación del starter es bastante estándar. Cuando arranquéis el motor, pues ya sabéis, el starter no tenerlo enganchado más de 10 segundos consecutivos, y cuando hacéis un intento, si no ha encendido el motor, unos 20 segundos de enfriamiento. Podéis repetir hasta 6 veces, ya a la séptima ya tenéis que parar 30 minutos, porque si no podéis quemar el starter. Arranca bien, así que no habrá problema. Más generalidades de aceite y combustible. El aceite normal que usa el sintético es AE20W50, aunque como acaba de salir del overhaul, ahora mismo está usando aceite mineral, ¿vale? No estoy seguro si la hora 50 o la hora 100, va a depender, algunos aviones son hasta la hora 50, otros hasta la hora 100. Estará usando aceite mineral, así que eso tenerlo en cuenta, normalmente el instructor lo sabrá, porque no va a coger el aceite incorrecto. Pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta que hasta que no pase el periodo crítico después del overhaul, ¿no? Que son las primeras horas en las cuales se está probando el motor, tiene que estar usando aceite mineral. La cantidad de aceite, pues 4 cuartos el mínimo, 8 cuartos el máximo, entre 4 y 8 está bien. El tipo de combustible, pues Salgas King LL, no es diésel, no es Jetta 1, no es como la de A42. Tiene 20,6 galones en cada depósito, pero el usable es 20,1. Ya tiene 0,5 galones que no son usables. Y una cosita curiosa es que los aforadores solo miden hasta 15 galones, no miden más.
Si tenéis 20, el aforador va a seguir midiendo 15. Es un aforador digital, como pasa con la DA42, así que es bastante fiable, o sea, os da un dígito exacto. Pero si está por encima de 15, va a marcar 15. No marca más. Es por cómo están construidos los tanques, que tienen mucha inclinación y no es capaz de medir los últimos 5 galones. De hecho, vosotros veréis que hay mucha diferencia. Si lo llenáis, ¿no? Acabáis de repostar y lo tenéis lleno, os asomáis y se ve el combustible perfectamente. En cuanto consumís 2 galones, desaparece de la vista. Parece que está vacío, no está, es que simplemente está con una inclinación y donde está el punto de llenado está en el extremo del tanque. Entonces, en cuanto se consume un poquito, ya empieza a vaciarse de ese extremo y parece que está vacío. Nada, esto es simplemente un par de fotos, pues lo típico. El aceite se comprueba con el punto de, ¿no? al lado derecho del motor, donde podéis ver la varilla del aceite y ese sería cómo se abre el depósito. Se tira de la manilla hacia afuera y se rota. El manual nos dice que, salvo que tengamos un medidor de combustible que pueda medir el contenido de los depósitos exactamente, solo se pueden usar para planificación de vuelo 15 galones por tanque. Es decir, aunque tengáis 20, si no lo podéis medir, debéis de usar para la planificación de vuelo 15. Tengo que preguntar porque en la DA42 le pasa igual con el medidor. Tiene un medidor muy extraño, no es una pipeta, sino un medidor que va por debajo del tanque, se enchufa en un puerto que tiene debajo. Y nos vino roto el medidor de la DA42, así que tenemos que ver a ver si lo tenemos el de la DA40. Si no, salvo que podáis ver físicamente que está lleno, que tenéis 20, la acabáis de repostar y se ve físicamente lleno, en cuanto se consume 1 galón o 2 que, como os comentaba, no se ve, ya tenéis que bajar al 15, ¿vale? Tenéis que usar 15 para la planificación. Es pues un incordio, ¿no? Porque realmente a lo mejor tenéis 20 o tenéis 19 galones y estáis para planificación usando 15, que son 10 galones menos en total de lo que a lo mejor tenéis. Este es el indicador de combustible digital, os dice el número exactamente, así que es muy fácil ver cualquier indiferencia en los tanques, es muy fácil de observar. Facilita mucho los cambios de tanque también, con nada más que echarle un vistazo. Si os habéis olvidado de tomar tiempo, seguiríais el mismo procedimiento que con la Piper, con los cambios de tanque. ¿Voláis Piper? ¿Todos habéis volado Piper? Casi todos, ¿no? Me imagino. Pues seguiréis el mismo procedimiento, con el añadido de que estos aforadores son muy fiables y en cuanto veáis cualquier desequilibrio, ¿no?, entre los tanques, pues lo podéis corregir. Esta sería una imagen del lado izquierdo de la cabina, del panel de instrumentos. Me gustaría haber tenido alguna foto mejor, pero lo he tirado desde el móvil, a ver si Antonio, tú y yo nos vamos un día a hacer fotos mejores. Pues tanto el reflejo del sol y todo, pero bueno. No sé cómo lo veis los del fondo, si se ve bien, más o menos. Nada, es muy estándar, ¿no? El anemómetro, la posición de los 6 relojes es estándar. Anemómetro, horizonte artificial, altímetro, coordinador de giro, H6, ¿vale? No es un DI, es un H6, cosa que es bastante chulo para hacer el curso instrumental, puesto que la mayoría de los aviones comerciales ya tienen H6. Un variómetro y bueno, y a la derecha el RMI y el ILS. El H6, por si no lo sabéis, normalmente es esclavo de la brújula. Tiene un sensor de flujo y se orienta automáticamente, se cala directamente con la brújula, por así decirlo. De manera que no tenéis que estar calando todo el tiempo direccional, calado con brújula. Lo que pasa es que no sabemos por qué no se está calando correctamente. No sé si por el traslado o algo, no sé. A ver, esas son pequeñas cosillas, seguramente. Yo creo que es simplemente lo tiene en la canopy, tiene el sensor de flujo. Y a lo mejor no está bien posicionado y porque no termina de calarse correctamente. O sea, debería calarse, pero no se cala correctamente. Entonces, aquí tenéis el controlador del H6. Arriba tenéis libre y abajo slave, esclavo. Si lo dejáis en esclavo, en slave, esto se opera automáticamente, se va calando él solo. Si lo dejáis en libre, opera como un DI, igual que si fuera un direccional. Entonces, ahora mismo lo estamos operando como un direccional. Lo único es que nosotros aquí no podemos calarlo, se cala eléctricamente.
Entonces tenéis otro interruptor para moverlo en sentido de la aguja del reloj, en sentido contrario. Pone clockwise, CW o CCW, control clockwise. Entonces así es como lo calaríais eléctricamente. Lo que sí tiene el H6, pues nada, el indicador de cursos, porque aquí tenéis, ¿vale? Podéis sintonizar el NAV1. Con esto seleccionaréis el curso y tiene un heading back, lo cual que también ayuda en el instrumental porque ya podéis seleccionar el siguiente heading a volar, o el que estáis manteniendo o por adelantaros el siguiente en algún procedimiento. Es automático, ¿no? Entonces así el avión gira también. Tiene un piloto automático. Sí. Tiene piloto automático. Sí. Ah, joder. Pero no está operando correctamente. Lo tiene. O sea, lo que pasa que habría que ver qué es lo que le pasa, que por qué no opera. Pero bueno, instrumental o voláis a mano, como se tiene que ser. Ya tendréis tiempo para el piloto automático. No, pero una vez, todavía no le hemos pasado a nosotros ninguna revisión. O sea, el avión acaba de ser traído de Reus a hora 0 y ahora nosotros, pues a la hora 50 le empezaremos. Ya tenemos apuntado todas estas cosas y el objetivo es que se vayan arreglando. Nada es un error, ningún fallo operativo que pueda impedir usar el avión. Entonces, en free funciona como un giro direccional. Exactamente igual, con direccional, sí. Lo único que tenéis que, en vez de calarlo desde el instrumento, se cala desde aquí, con este selector. No. El ADF también es un giro direccional y va bastante bien. Entonces, el ADF no es un RBI, ¿vale? No es como los que tenemos en la Piper o en la Cessna, que vosotros miráis y la tarjetita no rota, sino que lo tenéis que rotar. Este sí rota. El ADF es un RMI, va rotando. Cosa que también, o sea, son pasitos adelante, ¿no? La verdad es que es más cómodo de volar y de hacer instrumental con este avión. Y bueno, y aquí tenéis el ILS. Nada, luego, si miramos más para abajo, aquí tenemos el panel de luces con la calefacción de pitot a la izquierda, luego luz de landing, taxi, la beacon y la de navegación. Las magnetos, un bus esencial, ya hablaremos con el apartado del sistema eléctrico. Y nada, tenemos la bomba de combustible y el máster de aviónica. Y el máster eléctrico, ¿no? Con la batería. Selector de flap. Tiene solamente este avión dos posiciones de flap, no tiene más, igual que con la de A42. Esta posición es takeoff y landing. El despegue estándar de este avión es con flap en takeoff, no es en limpio. Se pone el flap en takeoff y luego se limpia. Y aquí tenéis una manivela de aire alternativo al motor, no es calefacción al carburador, ¿vale? ¿Completo cruzado? ¿Cómo es el flap ahí? ¿Sin flap? No, con flap en takeoff, por ejemplo, o sea, que se llame flap, takeoff flap no significa que solamente se use en despegue, lo podéis usar también en aproximación. Pasa que su nombre, pues, takeoff como primer punto de flap. El lado derecho, bueno, tenéis toda la sección de radios, ¿no? La selectora de audio, un Garmin 4300, otro Garmin 430, he dicho 4300, 430. 430, eso. Luego 430, el DME, si tiene un DME, por fin podemos hacer arcos DME y fichas de verdad, y funciona. Todo operativo. El ADF y el piloto automático, aquí abajo. No os asustéis, siempre hace un pitido cuando se inicia. Va a pasar que habéis arrancado el motor, estáis con las listas de chequeo y escucháis un pitido súper alto. ¡Pi! Es nada más que está la secuencia de arranque del piloto automático, luego se quita. ¿Hay dos preferenciales? ¿Cómo? ¿Hay dos GPS? Sí, hay dos GPS. Sí, dos GPS. Autolandia no hace. No, Autolandia no. Pues si no está ni operativo ni mantiene altitud correctamente. Todavía, esto es bastante curioso, ¿vale? Os va a costar acostumbraros. Todo esto son los parámetros motor. Este instrumento se llama VM1000 y no sabría decir si es entre bueno y malo, no lo sé. La verdad es que es difícil, es como una relación amor-odio con ese instrumento. Porque tiene cosas muy buenas y cosas un poquito más malas. Lo malo,
Es una indicación digital. Aquí tenéis la presión de admisión al lado izquierdo y a la derecha las revoluciones, ¿vale? Va como con un poquitín de retraso. O sea, vosotros subís los gases y los números van subiendo, pero no de manera fluida, ¿no? Entonces a mí me molesta especialmente. Y también la corbatita, ¿no? Que sería la indicación visual, tenéis el dígito y luego, si os fijáis, el círculo, por ejemplo, de la presión de admisión no tiene aquí ninguna marca, es verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo. Las corbatitas pasan de estar aquí y no es como un instrumento analógico que lo ves que está moviéndose fluidamente, sino se ve que tiene posiciones. Entonces de aquí pasa, pega un salto y pasa aquí, y pega un salto y pasa aquí, no pasa por todas las posiciones. Entonces a lo mejor de 27,5, imaginaros que es el límite de esta posición de esta corbata, en cuanto pasa a 27,6 mete un salto para la derecha, y a veces cuando está bailando entre 27,5 y 27,6 va pegando saltos, va haciendo pum, 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 y a mí esas cosas me resultan incómodas. Preferencia personal, no es... el instrumento funciona, o sea, no va a ser eso. Nada, tenéis aquí el resto de indicaciones, ¿no? El fuel flow. En este avión es bastante importante el fuel flow, ¿vale? El seguir cuánto consume a la hora, y los ajustes de los recortes de mezcla se terminan de afinar con el fuel flow también. O sea, vamos buscando un consumo por hora concreto. Perímetro, voltaje, la temperatura, la presión, y aquí tenéis también la temperatura de cabeza de cilindro. Esto de aquí serían 4 barritas que se van llenando y vaciando, ¿no? Con una sección amarilla y una roja, y arriba la temperatura de los gases de escape. Un poquito ahí a la intemperie, ¿no? Son también un poco confusos, ¿no? Porque tienes aquí los 4 cilindros, aquí arriba solamente los 4 columnas que se van rellenando y vaciando. Es bastante, lo que es este apartado es bastante preciso y ayuda al ajustar la mezcla, es bastante, digamos, te ayuda bastante. Tiene aquí 5 modos de operación, o digamos, no modos de operación, cambios en el display de la información que puede proporcionar este instrumento. El que más vaya a usar va a ser el izquierdo, el número 1, que es el modo de ajuste de mezcla, lo llaman Lean Mode. En ese modo, lo que cambia en el display es que no solamente aparecen barritas, sino que te dan, en ambos casos, sino que te dan dígitos exactos de las temperaturas, especialmente de la de gases de escape, y te marca la máxima. Imaginaros que estáis recortando la mezcla. Sabéis que cuando nosotros vamos reempobreciendo la mezcla y vamos aproximándonos a la mezcla estequiométrica, como es una mezcla, es una combustión más eficiente, la temperatura sube, la temperatura de los gases de escape. Entonces iría subiendo, ¿no? O sea, si en vuelo estábamos así y vamos recortando la mezcla un poquito, empezaría a subir. A lo mejor sube así. Empieza a subir y aquí habría unos dígitos, ¿no? Y te pondría a lo mejor en EGT 385, por ejemplo. Y se queda marcado el último, el más alto, la temperatura más alta. De manera que cuando ya os paséis del punto de la mezcla estequiométrica, si seguís recortando, la temperatura empieza a bajar. La temperatura máxima es justo con la mezcla estequiométrica. Y si empieza a bajar, lo vais a notar porque vaya a tener esa indicación de temperatura máxima y está bajando de esa temperatura. Lo que vosotros hacéis, luego lo veremos, es recortarlo y dejarlo más rico que esa temperatura máxima. Tiene más modo de operación, tiene un modo de operación que te hace comparativas del flujo de combustible y te avisa si el flujo de combustible está subiendo para que vuelvas a recortar. Tiene un tracking mode de parámetros de motor que también te avisa de desviaciones de los parámetros que has estado manteniendo en los últimos 5 o 10 minutos. Tiene el modo 3 el tracking, pero bueno, eso me imagino que poco a poco lo iréis viendo, no tiene tanta importancia. El modo 1 para el ajuste de mezcla, ya que os digo, aquí sí que vamos a estar ajustando la mezcla siempre para obtener o el consumo más eficiente o la máxima potencia. El aforador de combustible, el transpondedor y un segundo altímetro.
bastante importante. Y en milibares. En Ojo. milibares también y en hectopascales. En todo. Bueno, eso sería un poquito el VM1000 para que lo veáis un poquito mejor, porque la imagen está gastado un poco las indicaciones. Nada, como veis, eso, presión de admisión, las revoluciones, presión de combustible, temperatura, voltaje, fuel flow, la temperatura del aceite y el amperímetro. Y bueno, temperatura de cabeza de cilindro y temperatura de base de escape. Y los 5 modos de operación, como comentaba antes. No mucho más que comentar. La sección central, entre los dos asientos, aquí tenéis lo que sería la sección de las palancas de gases, la calefacción y ventilación en cabina y el parking brake, el freno de mano, ¿no? De estacionamiento. Negro, gases, azul, paso y rojo, mezcla. Una configuración estándar. Selectora de combustible. Lo bueno es que está ahí a la mano, no es como la Viper que está ahí a la izquierda, sino lo tenéis ahí muy a mano. Entonces es más difícil de olvidar, está muy accesible. Está todo a mano en general. Sí, está todo a mano, la verdad es que ya lo veréis, es un avión súper cómodo de volar, o sea, muy cómodo. Una vez que está en vuelo, lo compensáis y eso para hacer travesía, la verdad que es un lujo. Tenéis un compensador aquí en el centro, pero vuestro lado, el lado de la luz, no tiene un compensador, un trim eléctrico también. Así que lo podéis compensar también desde la columna. El mismo. O sea, me refiero, ese y el del mando es el mismo. Claro, tú mueves y se mueve. Vale, vale. Están asociados. El lado instructor no tiene, así que nosotros estaremos, si tenemos que recompensar, pues echando la mano ahí a la izquierda. ¿Alguna, yo qué sé, cualquier pregunta que vayáis teniendo, paradme en cualquier momento, no os quedéis con la duda. ¿Alguna pregunta de lo que hayamos visto hasta ahora? La posición de aterrizaje de los plaques son 30 grados, más o menos. Serán entre 30 y 40 grados. Pues no lo he visto especificado en el manual. No te dice cuánto. Solamente se refieren al como takeoff y landing flag. Pero a lo mejor está en algún lugar. Yo me leo el manual entero, pero no lo he visto. El sistema eléctrico. Una peculiaridad que tiene este avión es que todos los instrumentos, salvo aquellos del sistema pitot de estática, que son el anemómetro, el altímetro y el bariómetro, el resto de instrumentos son eléctricos, todos. El horizonte artificial, eléctrico, el coordinador de giro, eléctrico, el HSI, eléctrico. De manera que en este avión un fallo total eléctrico tiene más repercusiones, ¿vale? Porque perdemos todos los instrumentos, salvo el altímetro, bariómetro y el anemómetro. Si estáis, imaginaros, en IMC, en nubes, y tenéis un fallo total eléctrico y no tenéis horizonte artificial, ni tenéis el HSI ni el coordinador de giro, se complica un poquito la cosa. Tendréis que volar solamente usando el anemómetro, la velocidad, y bariómetro y altímetro, lo único. Pero por eso tiene una segunda batería, ¿vale? Una batería de emergencia. Entonces, es más crítico, pero bueno, han puesto ahí un método para mitigar esas consecuencias. El sistema es de 28 voltios de corriente continua y el generador de 70 amperios. Sí, podemos meterle bastante carga. Muchos generadores a lo mejor son de 50, 55, este es de 70. Aguanta bastante carga. Y tiene dos baterías. La de operación normal, igual que tenemos en nuestro avión una batería, carga y descarga, y se carga con el generador. Y una de emergencia. La de emergencia únicamente la usaríais en caso de fallo total eléctrico o tras un fallo de alternador si se acaba la batería normal, ¿no? Es decir, cuando perdáis, cuando vais en el horizonte artificial dándose la vuelta, automáticamente el emergency switch y para arriba, ¿vale? Lo activáis. Además de eso, tiene aquí, como os comentaba, otro botoncito rojo que pone bus, Essential Bus. Este lo usaríamos, a diferencia de este. La emergencia es cuando tenemos un fallo total eléctrico o ya hemos consumido la batería. Este lo activaríamos en cuanto tengamos un avisador de fallo de alternador. Tiene un panel anunciador de fallos de sistema que desgraciadamente no lo he pillado en la foto, no le presta atención y no lo saqué en foto. Pero ese panel anunciador os da aviso de todo. Fallo de motor,
o da aviso de baja presión de combustible, alta temperatura de aceite, baja presión de aceite, fallos si el pitot, la calefacción del pitot no está puesta te da un caution, fallo de alternador, los flaps, da bastantes avisos, la verdad, el anunciato del panel ese. Total, que si os salta un aviso de alternator failure, lo primero que haríais, según la lista de chequeo de emergencia, es presionar el essential bus. Esto no es más que un tiebreaker. Lo que hace es desconecta automáticamente todos los equipos no necesarios para el vuelo. De manera que busca ahorrar consumo de la batería, o sea, prolongar la vida de la batería. Entonces, con fallo alternador, pum, le presionáis y lo que se mantiene encendido es un nav y un COM, ¿vale? El COM y nav 1, el transpondedor, el horizonte artificial, para que no lo perdáis, una luz, la luz de panel de instrumentos, por si estáis de noche, que podáis seguir viendo los instrumentos, el VM1000, ¿vale? Para que tengáis indicaciones de revolución, de combustible, de temperatura, el panel anunciador, la luz de landing, la función de pitot y los flaps. El resto no funciona, ¿vale? Pero con eso ya, o sea, es realmente lo que necesitáis para volar. O sea, todo lo demás puede ser prescindible. Luz de posición, luz de taxi, luz estroboscópica, todo el resto fuera. La radioayuda, salvo el nav 1, que lo mantendría, el resto fuera también. ¿Alguna duda con lo del sistema eléctrico? Queda claro, ¿no? Si tenéis un fallo eléctrico total, el emergency switch, y si hay un fallo alternador, el essential bus. Del essential bus podemos pasar luego al emergency switch. Es decir, si nos ha pasado un fallo alternador, le hemos dado al essential bus y empieza a consumirse la batería, más lento porque hemos cortado más la mayoría de los equipos, pero se acaba la batería. Pues si se acaba la batería, pues vamos a este. Este es el último recurso, ¿no? Para recuperar. Y tiene una duración, el emergency switch, de 1 hora y media, esa batería. O sea, va a mantener 1 hora y media, bastante. O sea, tienes que pillaros en una situación muy mala que no tengáis ningún aeropuerto de 1 hora y media. ¿El emergency switch es con lo esencial o tiene disponible todo? No, el emergency switch es más restrictivo todavía que el esencial. El emergency switch te da horizonte artificial, luz, el emergency switch te da el horizonte artificial, el floodlight. Pero tú Y lo ya puedes está. conectar si quieres. No, en operativa normal no. O sea, tú le das al emergency, es el último caso, la segunda batería. Sí. No puedes conectar lo que quieras. No. Te lo desactiva y tú no lo vas a poder conectar. No, el emergency switch es que está en un bus bar distinto. Ya. Entonces, solamente, aunque tú quieras encender el resto, no te va a encender. Vale. Igual que si tienes el essential bus encendido, tú aunque tengas encendido el resto de cosas, te va a dejar solo esto. Vale. Y el emergency switch te deja solamente estas dos cosas. Y te da la luz de landing, si no me equivoco, te la deja también. Flaps, nada, ¿no? Nada, sin flap, aterrizaría sin flap. No tenéis instrumento motor, todos los cambios de potencia a oído, no tenéis nada. Es una situación más jodida. Tenéis lo justo para... Claro, esto no es lo mismo hablar de que te pase de día, en condiciones VMC, a que te pase de noche en IMC, ¿no? Las consecuencias son un poquito distintas. Entonces, dice, bueno, supuestamente en el manual reiteran que el caso de un fallo total eléctrico es extremadamente improbable, te dice, ¿no? Debido a la construcción del sistema eléctrico y que es bastante robusto y fiable, ¿no? Entonces lo que dice, no, Dion, pero bueno, o sea, no es por meteros miedo, el avión la verdad que está muy bien. Pero bueno, simplemente hay que hablar del improbable caso de que tuviera un fallo eléctrico, pues de lo que tenéis que hacer, ¿no? El essential bus y el emergency switch. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de las limitaciones, ¿vale? Limitaciones de masa. Hay una variante con un tren de aterrizaje modificado que permite un peso más, 50 kilos más de despegue y de aterrizaje. En nuestro caso, nuestro peso máximo al despegue son 1150 kilos y el peso máximo de aterrizaje 1092. Ojo, porque es el único avión de la flota que también tiene un peso distinto al despegar y al aterrizar. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que os pase en salida,
Hombre, si un fallo de motor y tenéis que hacer un aterrizaje forzoso, lo hacéis pues, independientemente del peso que tengáis. Pero en cualquier otro caso que podáis continuar el vuelo, aunque tengáis que volver a Cuatro Vientos, tendréis que aseguraros de que estáis por debajo de 1092. Si no, sería una situación anormal. No llega a ser de emergencia. La AFM tiene una serie de procedimientos de emergencia, procedimientos normales y procedimientos anormales. En este caso es anormal, un aterrizaje por encima de la maximum landing mass. Son 58 kilos de diferencia, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta. Si vais con 4 personas a bordo, ya de por sí no vais a poder usar todo el combustible porque la carga útil es de 372 kilos, 4 adultos, 80 kilos, 75 cada uno, 320 kilos, pues te quedan 52,5 kilos. El depósito lleno son unos 100 y poco kilos, pues tendréis que llevar la mitad de combustible. El máximo Zero Fuel Mass, 1150, nada relevante, no es limitador, no limita. Y bueno, para usar el avión tiene un rango de una envolvente de categoría Utility, semiacrobático, de 980 kilos, que es con dos personas a bordo. El peso básico de vacío, este peso no es el del manual, sino es de la pesada de la aeronave, es el actual de nuestro avión, 777,5 kilos, y esa carga útil es la actual con nuestro peso básico, ¿vale? 372,5. Lo que podéis cargar. O sea, va bien con 3 personas y lleno de combustible, va bien. Con 4 personas ya tenéis que sacrificar combustible. De manera que el rango se limita. Y bueno, tiene 30 kilos máximo en el compartimento de carga. Como comentaba, tiene dos tipos de operación, dos categorías, categoría normal y categoría utility. La normal hasta el peso máximo, la utility hasta 980 kilos. Y nada, aquí tenéis los límites de factor de carga. En la normal 3,8 es la V sub A, la velocidad de maniobra. En la siguiente slide vemos las velocidades. Y aguanta también G negativa, menos 1,52. Y sobre la VN, ya justo la máxima estructural, 3,8 sigue siendo el mismo factor de carga, pero ya el negativo 0, ¿no? Y con los flaps extendidos bajados. En categoría utility un poco más, tiene que aguantar más, 4,4 menos 1,76, y en la VN 4,4 menos 1. Flaps extendidos 2 igualmente. Las maniobras que se pueden hacer en este avión, categoría normal, todas las maniobras normales, más se pueden hacer pérdidas, quitando pérdidas dinámicas. Las pérdidas dinámicas son aquellas pérdidas que se hacen no partiendo desde un vuelo recto y nivelado, sino partiendo desde alguna maniobra. Y bueno, puede hacer 8 perezosos, chandel y viraje de hasta 60 grados del avión. Y en la categoría utility lo mismo, pero con viraje de hasta 90 grados. Te dice que no se pueden hacer barreras de entrenamiento. A ver, como os comentaba antes, decía el fabricante, y bueno, en la página web que estaba consultando, que es el avión con menos tasa de accidente por pérdidas y barreras. Eso se debe a que cuesta mucho meterlo en pérdida y en barrena, pero si lo metéis es muy complicado, es bastante complicado de sacar. Se saca, pero es un avión especialmente complicado de sacarlo. Ya sabéis que la colante, por ejemplo, es propensa a la pérdida profunda. Entonces, por eso te dice que las barreras de entrenamiento no están permitidas. Si son accidentales, o sea, estáis volando y os metís en una barrera accidental, lo podréis sacar dependiendo de la altitud que tengáis con el suelo, pero que no se pueden usar en entrenamiento. Y bueno, el techo absoluto 16.400 pies, que es muy alto. No llevamos oxígeno ni nada, así que lo normal sería que operaseis 10.000, 12.000 pies, no más de a 13.000 no llegáis porque estáis en la fase ya compensatoria de depósito. ¿Alguna preguntilla de esto? Pues nada, las velocidades. Nada, todos los límites de velocidad, entra en pérdida con los full flap a 49 nudos, que sigue siendo bastante bajito, una velocidad bastante baja. El limpio a 52 nudos, no hay mucha diferencia, no, son 3 nudos de diferencia entre uno y otro, así que no es particularmente, los flaps no bajan mucho la velocidad de pérdida, la verdad. La velocidad máxima para volar con el flap en la posición de despegue 108 nudos y con la de landing 91. La normal del crucero 129, ¿no? La máxima del crucero normal. La de nunca exceder 178. Y la V sub A cambiando un poquito como siempre a peso máximo 108, igual que la de flap, y
entre 780 y 980, 94 nudos. Baja bastante, ¿eh? Hay un cambio ahí bastante grande. Tenedlo en cuenta si salís a hacer maniobras y vais solamente 2 personas, comprobar el combustible y limitar, porque seguramente estéis en este rango, casi seguro, limitar los de flexiones máximas a unos 94 nudos. Una pregunta, ¿la penetración en turbulencia se hace a V suba también o...? Con la VNO está bien, por debajo de la VNO, o sea, el vuelo en condiciones de atmósfera estable, o sea, si te pasa la VNO, solamente puede volar en condiciones de no turbulencia. Por debajo de la VNO puede volar con turbulencia. Lo que no puede hacer es flexiones completas. Bueno, vamos a empezar con los procedimientos operacionales, un poquito ya de la operación del avión. Y nada, el arranque, pues si no habéis volado, los que no habéis volado paso variable, también es un poquito distinto. Y nada, básicamente, bueno, la lista de chequeo, esto es una lista de chequeo un poco más resumida, la del avión es más extensa, yo solamente he metido los elementos más importantes de la lista de chequeo, porque luego el resto lo tendréis que ir mirando vosotros cuando operéis, ¿vale? Lo típico, beacon light on, la bomba de combustible encendida, se enciende. Y hay que notar que hay ruido, ¿no? Que está la bomba eléctrica funcionando. Se avanza los gases 3 centímetros, un poquito. Es difícil de medir 3 centímetros, pero bueno, los gases un poquito adelante. Enriquecéis la mezcla de 3 a 5 segundos, la mezcla toda adelante y luego cortáis. ¿Vale? Bajáis los gases a 1 centímetro, ya sería simplemente, nada, lo retrasáis todo atrás y lo empujáis un poquito, es una posición menor que 3 centímetros, y ya le dais al starter, ¿vale? Una vez que el motor arranca, rápidamente enriquecéis la mezcla, ¿vale? Rápidamente arriba. Y nada, ya comprobáis que tenéis presión de aceite y bajáis, cortáis la bomba de combustible. El procedimiento para motor caliente sería que la mezcla la enriquecéis solo de 1 a 2 segundos, en vez de 3 a 5. Necesitan menos combustible, básicamente. No tiene una bomba de cebado, no tiene un primer, así que nosotros lo cebamos con la bomba de combustible eléctrica. La prueba de motor, ¿vale? Ahí en el manual hay una pequeña nota que dice que antes de despegue el motor debe de andar mínimo 1 minuto con cada tanque a 1500 revoluciones. Así que tenéis que recordar, si por ejemplo arrancáis el motor, inicialmente, ahora con el tiempo frío, no lo pongáis directamente a 1500 revoluciones, ponedlo a 1200, 1300 que caliente un poquito, y en cuanto esté la temperatura de aceite en verde, ya sí podéis meterlo a 1500, que anda 1 minuto con un depósito y luego con otro, y ya luego bajáis. Antes de la prueba motor, bueno, selectora en el tanque más lleno, típico, los instrumentos de motor en verde, se comprueban, vais a ver que en la lista de chequeo el circuit breaker aparece mucho más que en el resto de aviones, porque como os comentaba, es bastante más importante, así que te piden antes de la prueba del motor, te lo piden otra vez durante la prueba del motor, que estén los circuit breakers todos dentro. Se comprueba también la presión de combustible, que está entre 14 y 35 PSI. La bomba de combustible la encendemos y la mezcla es rica. Y ahora ya estáis listos para hacer la prueba de motor. A 2000 revoluciones subís los gases y hacéis una prueba de paso. Los que no habéis volado aviones con paso variable, es coger la palanca del paso y retrasarla hasta que caigan, empiecen a caer. Además cambia el ruido, de bastante peculiar el ruido que hace la hélice. Cuando veis que caéis por encima de 250, lo volvéis todo adelante y lo hacéis 3 veces. Atrás, se nota la caída, adelante, atrás, adelante. Lo que se comprueba es que funcione bien el gobierno, el paso, vamos. Luego el vuelo solo, ¿no? En el primero 3 y los posteriores 1 vez. O sea, siempre se hace una comprobación aunque sea una. Entonces en el primer vuelo del día sí que se hacen 3 y ya vuelos posteriores pues 1 vez solamente. La comprobación del magneto es clásica, left, both, right, both y máximo 175 y 50 diferencias.
Se comprueban todos los circuit breakers, el amperímetro, el voltímetro, perdón, y se baja los gases a idle. El despegue. Bueno, antes del despegue, el line-up, parking brake lo soltamos, el alternate lo comprobamos, ya visteis la palanquita roja que estaba debajo de los instrumentos, la comprobáis que esté cerrada, los flaps en la posición de takeoff, landing light on, la calefacción de pitot. Bueno, peculiaridad, la calefacción de pitot siempre va on en vuelo con la DA40, al igual que pasa con la DA42. La diferencia con las Cessnas y las Piper, que siempre decimos, no, en suelo apagarla porque se quema el pitot. Tiene un... no me sale la palabra, un termostato. No me salió. Tiene un termostato y mantiene la temperatura hasta cierto nivel, entonces nunca se va a quemar. Entonces, de hecho, si lo tenéis apagado, el pitot heat tiene un mensaje de caution en el panel anunciador, te pone pitot heat, avisándote que no lo tienes puesto. Entonces no os preocupéis, en este caso operamos siempre con el pitot heat encendido. O sea, encendido cuando ya en el line-up lo encendemos y ya lo dejamos el resto del vuelo encendido. Y el transponder, pues, encendido, en on o en alt. Luego, el despegue, como os comentaba, se hace con los flaps en posición de despegue. Es un avión que rota prácticamente solo. En el manual, la velocidad de rotación son 59 nudos. Como sabéis, casi siempre usamos velocidades un poquito por encima de lo que viene en el manual. Si queréis la máxima performance, siempre iros a la FM, eso siempre. Cuando despeguéis de campo corto, tengáis obstáculos, campos complicados, las cifras del CFM, de la FM, del Aircraft Flight Manual, porque da siempre la mejor performance. Nosotros, claro, adaptamos un poquito las velocidades, también la operativa que tenemos aquí con una pista larga, ampliando un poquito los márgenes de seguridad con las pérdidas, ya que, bueno, estáis aprendiendo a volar y la velocidad es fácil que oscilen y no queremos vernos muy cerquita de la pérdida. Bueno, la secuencia es talones al suelo, gases todo dentro, como os comentaba, como no tiene limitación de presión de emisión, pues paso adelante y gases todo dentro. Yo ya en el vuelo de prueba, el avión a 59 nudos quería rotar solo, o sea, solo, sin vosotros tocar la palanca, rota solo. Como veis tenemos un poquito, así que vais a necesitar seguramente ligera deflexión hacia adelante, ligera, muy ligera, para mantenerlo un poquito más en el suelo. Porque es cierto que rotó a 59, pero al momento, en cuanto sale de efecto suelo, sonaba el avisado de pérdida, cosa que no es recomendable. Entonces, mantenerlo un poquito más en el suelo, por eso lo hemos puesto la velocidad un poquitín más alta. Mantenerlo y ya con 65 rotáis suavemente. Casi no tendréis que hacer ni esfuerzo hacia atrás porque el avión solito se va a ir al aire. La VI y la VX es la misma en este avión. La misma, igual que pasa con la DA42, están cruzados y es la misma velocidad. Entonces, rotamos y ascendemos a 70 nudos, aceleramos ligeramente a 70. A 500 pies AGL hacemos una pequeña reducción de potencia, bajamos la palanca del paso a 2400 sin tocar los gases todo adentro, bajamos un poquitín el morro y aceleramos a 75, se le da nuestra altitud de aceleración. Con 75 nudos ya subimos el flap, apagamos la bomba de combustible y seguimos el ascenso ya para altitud. ¿Alguna duda con la secuencia de despegue? ¿El VX Es la misma que la VI. Oh. Te da lo mismo. Máximo ángulo y máximo régimen de ascenso en este avión es la misma. Sí. Facilita un poco las cosas, no tienes que estar pensando en dos velocidades, solamente una. El paso siempre, hasta que no estés en el crucero o algo, no lo tocamos. No, con esto tocas el paso a 2400, o sea, bajas el paso. Lo que no toca es los gases. Ah, vale, claro. Eso, el paso sí lo bajas a 2400. Lo vais a ver fácil porque va a estar en 2700, lo veis que está en el arco amarillo. O sea, chirría a los ojos un poco verlo. Entonces vosotros mismos, en cuanto tenéis 500 pies, lo vais a querer bajar un poquito, a 2400. Y ya de 2400 no va a subir nunca, porque es tu máximo en continuous power, no puedes subir. Sí que puede bajar, de hecho el crucero, las revoluciones en cruceros van entre la más baja 1800 y la más alta 2400, son el perfil que tiene. Los gases sí que van todo dentro hasta altitud, hasta que tenéis la altitud. El crucero,
Ahora luego os enseñaré la tablita de performance de crucero. Es muy importante este avión para conseguir la característica de ese crucero, seguir los perfiles que vienen en la tabla de performance. En el avión tenemos, dentro de las checklists, te viene la misma tabla, está en las checklists. Entonces cuando llegáis al crucero, cogéis las checklists y miráis qué perfil queréis seguir de potencia, ¿vale? Para tener ese consumo y saber qué configuración, cuánto es el paso y cuánto es la presión de admisión. Normalmente, aquí he puesto un poco de guía. En condiciones normales, en la mayoría de las condiciones de crucero, las revoluciones van a estar, según la tabla, en la mayoría de los casos, entre 2000 y 2400 revoluciones. Y la presión de admisión va a oscilar, en casos normales, de 18 a 25. Sí que es cierto que puede subir, sube hasta 27,8 o algo así, con el paso y la presión de admisión todo adelante. Pero bueno, 18 a 25 son valores promedio de la mayoría de las configuraciones de crucero. Nada, he puesto que os refiráis a las tablas de performance o del AFM o la lista de chequeo, que la tendremos. El ajuste de mezcla, como decía, es muy importante. Se hacen usando el modo 1 del instrumento este que os comentaba, del VM1000. Ahí. Y se usa usando esta gráfica y el dígito de la AFT. Procedimiento de recorte de mezcla. Una vez que ya sabéis la configuración que queréis, porque la habéis seleccionado en la tabla, imaginaros que la tabla os pone 2200 revoluciones y la presión de admisión pues 18,9 pulgadas de mercurio. Una vez que ya habéis puesto eso, ya tenéis el paso y la presión de admisión, empezáis a recortar la mezcla. Seleccionáis el modo 1, ¿vale? Y empezáis a recortar la mezcla. La EGT va a ir subiendo y el dígito va a ir subiendo. Cuando alcance el máximo, se va a mantener ese dígito parpadeando. Y si seguís recortando, además de que el motor, después del pic, empieza a andar un poco forzado, las temperaturas vuelven a bajar. Lo que hacéis es, para la máxima economía es, cuando notáis el pique GT, lo volvéis a dejar un poquito más rico. Avanzáis la mezcla un poquito en el lado rico y ya está. No te dice cuánto, dice solamente ligeramente enriquecida para que el motor vuelva a andar bien, no empieza a andar de manera forzada. Y ese sería el de máxima economía, o da la máxima economía. Para el de máxima potencia es el mismo procedimiento, empezáis a recortar, el dígito va subiendo, alcanzáis el pic, ¿no? el punto de la temperatura máxima, y para la potencia máxima es ahora enriquecerlo para mantener la EGT 55 grados por debajo. 55 grados centígrados por debajo. Si lo enriquezco, la temperatura baja. Entonces lo que va buscando es eso, que si quiero la máxima potencia, me la va a dar con 55 grados por debajo de la temperatura máxima de los gases de escape. La verdad es que es bastante fácil de recortar la mezcla porque tenemos un instrumento digital que nos chiva, ¿no? Nos dice cuándo hemos alcanzado el pique GT y tenemos los 50, en todas las configuraciones, siempre 55 grados más frío que el pic. ¿Alguna duda con el procedimiento de recorte de mezcla? ¿Suele estar equilibrado los 4 cilindros? ¿Hay algún cilindro que tenga alguna...? Más cálido, uno más cálido que el otro, siempre hay algunos críticos. Más o menos igual, sí que el cilindro número 2 parece que es el más cálido de todos. Suele, en todas las indicaciones que he visto, el cilindro número 2 sale como el más cálido. Pero casi todos tienen una temperatura muy parecida. Sabes que no todos los aviones, o sea, la misma de A40, según tengan configurado los inyectores y todo lo demás, puede que tenga un cilindro más cálido que otro. Bueno, ahí está el mismo procedimiento que os he descrito yo, está ahí escrito. Y
Y nada, lo mismo, lo que os comentaba antes, cambiar los depósitos cada 30 minutos y usando, es lo que viene en el manual, y comprobando siempre los aforadores de combustible para mantener el equilibrio entre ambos. A altas altitudes se ha de usar la bomba eléctrica de combustible para evitar que se provoque un bloqueo por burbujas de combustible, vapor, ¿no? Vapor blocking. Solamente altas. Altas altitudes. No es como la otra que siempre queda. No. Solamente altas altitudes. Eso sí, no especifica, no dice cuánto. Nada, más alto incluso. O sea, yo diría altitudes por encima de casi los 10.000 pies. 8.000, 10.000 pies. Sí que es fácil de ver si tenéis burbujas de vapor, porque vaya a tener una indicación de baja presión de combustible. Si estáis volando y veis la indicación de baja presión de combustible, que además es un aviso, low fuel pressure, meterle la bomba de combustible. En cuanto veáis baja presión, bomba de combustible. Eso es una acción. Y nada, vamos a ver... bueno, sí, me quedan 2 slides. La aproximación, ¿vale? Bueno, comentar simplemente que es un avión que le gusta volar rápido. Es un avión que se acelera muy fácilmente. Una vez que está en crucero empieza a acelerar y no quiere decelerar. En los descensos, por ejemplo, vais sacando gases y la velocidad casi no baja muy poquito. Por la aerodinámica que tiene, no tiene mucha resistencia y el avión se embala. No bajarle nunca en descensos normales, no bajarle por debajo de 15 pulgadas de mercurio, porque se produce un enfriamiento excesivo de los cilindros. El propio, bueno, se me ha olvidado comentar antes que el instrumento el VM1000, además de la temperatura de cabeza cilindro, a ver, ¿qué me he pasado? No me he pasado. En la temperatura de cabeza cilindro puede parpadear, un cilindro por ejemplo, esta columna podría parpadear por 2 motivos. Si se mete en el arco amarillo o el arco rojo, empezaría a parpadear para indicarte que hay un cilindro excesivamente caliente. Entonces la forma de solucionar un cilindro excesivamente caliente es bajar un poquito la potencia y enriquecer la mezcla. En cuanto hacéis esas 2 acciones, la temperatura va a bajar. Pero también puede parpadear si se está enfriando excesivamente rápido. Entonces, si veis que parpadea porque se está enfriando rápidamente, lo vais a notar por una temperatura aquí de ZHT descendiendo y la barrita bajando. Si es ese el motivo, lo que tenéis que hacer es simplemente aumentar un poquitín la potencia o empobrecer un poquito la mezcla, la acción es contraria. Pues eso, en descenso normales no le bajéis más de 15 pulgadas en mercurio. En aproximación no, en aproximación ya lo que os pidan, porque es que si no, no deceleráis. O sea, con 15 pulgadas de mercurio, que son los gases casi atrás del todo, dejando un poquitín, sigue yendo rápido. Sigue yendo bastante rápido. Nada, pues sería lo típico, ¿no?, de un plan de aterrizaje: el tanque, la selectora del tanque más lleno, bomba de combustible encendido, arnés abrochado, y lo que haríamos ya sería hacer una reducción de velocidad a 108 nudos por debajo, para poder estar en una velocidad para poder actuar el flap. Como os digo, como le cuesta acelerar, todas estas cosas tienen que ser planeadas un poquito con antelación. No esperéis al último momento, porque si estáis rápidos, el avión no va a decelerar tan rápido como vosotros queréis. Una vez que estáis por debajo de 108 nudos, ya le podéis colocar el puntito de flap para la posición de takeoff, luz de landing on. Aquí en Cuatro Vientos la luz de landing sabéis que la ponemos en cierre, ¿no? Porque la IP dice que todos los aviones en el ATZ de Cuatro Vientos tienes que tener la landing light on. En otros aeródromos o aeropuertos que no exigen eso, pues lo coloquéis cuando ya habéis puesto el flap entero. Ya movéis la palanca de mezcla todo rico, ¿vale? Ya no os importa el consumo, queremos tener el motor con la mezcla completamente enriquecida, y movemos las RPM ya todo adelante. Eso ya estaríamos situados prácticamente en el tramo de base final. Paso adelante. Paso adelante, paso adelante. Los gases como se han requerido. Van a ser casi todos atrás, un poquitín, manteniendo un poquito de gases, pero no va a pedir mucho. Hacemos una reducción a 90, por debajo de 91 nudos, y le colocamos los flaps en la posición de landing. Y ya en final mantenemos 70 nudos. ¿Vale? La velocidad, la VRF, 70 nudos.
sencillo, no es una velocidad alta, no es un avión que tome con una velocidad muy alta, son velocidades en las que estamos acostumbrados a volar y es un avión que toma bastante bien, la verdad, toma muy bien, se comporta muy bien. Flota bastante, es cierto que, como decía, por la aerodinámica tiene tendencia a flotar, así que venir rápidos va a penalizaros en una distancia de aterrizaje mucho mayor. O sea, se nota, cada nudo extra que usáis para la aproximación, se nota. Y bueno, simplemente comentar que no se me ha olvidado decir que no son unos cuernos, es una palanca, no sé si todos la habéis visto, que no son unos cuernos. El avión también tiene muy poco, digamos, no necesita fuerza para ser volado, es muy suave la palanquita, no tiene, a mí la verdad es que me gusta un poquito que sea más firme, pero es verdad que es muy fácil de controlar, ¿no? Tiene poquito peso la palanca. De manera que lo que quiero decir es que la recogida no vaya a tener problema para recoger, no como muchos que pasan a la Fózulo India o una Piper, pero bueno, ya si hablamos de Seneca, que hay que tirar mucho, la verdad es que recoge muy facilito, muy bien. De procedimiento de emergencia solo vamos a hablar de las velocidades, porque esta es un poquito más peculiar, ya que las velocidades en caso de emergencia cambian bastante según el peso. ¿Vale? Aquí he dejado en rojo los dos perfiles que van a ser seguramente los más usados, que son con 4 personas y medio combustible, o con 2 personas combustible lleno, más o menos los pesos que por ahí barajarían. Y estos son los eventos, ¿no? Fallo de motor después de despegue con los flaps en take-off, la velocidad de máximo ángulo de descenso con los flaps arriba y luego la velocidad de aterrizaje de emergencia sin motor con las 3 configuraciones. Entonces, lo que está hablando ya con Iván, para solventar un poquito el cacao de velocidades, es que en la hoja de carga y centrado, en la propia hoja que vamos a hacer, va a tener un extracto de estas 2 columnas. Lo va a tener en una esquina. De manera que vosotros vais a hacer la hoja de carga y centrado, cuando tengáis el peso máximo, el peso actual que vais a usar, vais a identificar en qué columna estáis, ¿vale? En cuál es la... Y ahí es cuando vais a marcar esa columna con las velocidades que vais a usar en caso de fallo de motor, ¿vale? Porque es que cambia bastante, son 6 nudos en muchos casos. Entonces, para solventar ese pequeño problema es el procedimiento que se nos ha ocurrido a él y a mí de usar la carga y centrado. Cuando tengáis vuestro peso, os vais a una de las 2 tablas y luego ya cuando dais el briefing de emergencia, antes de despegar, con estas velocidades, las que os correspondan. Entonces, quizás exija un poquito más por vuestra parte tener que memorizar más velocidades. Sí que es cierto que se podría, si no somos tan exquisitos, pues por el peso máximo podríamos redondear a 72, porque 73 y 71, pues bueno, o eres muy bueno manteniendo velocidades o un nudo puede oscilar. Entonces podéis resumir a 72. Lo que sí es cierto que aquí ya sí que habría que hacer cuando voléis con 1000 kilos, porque varían incluso, fijaros, el aterrizaje sin motor con los full flap, 63 nudos, que son 3 y 5 nudos por debajo de los otros 2 eventos, así que sí que tendréis que memorizar eso. Esta la borramos porque nuestro avión no tiene este peso máximo, ¿vale? No tiene la modificación hecha para poder cargar 1200 kilos y bueno, y 850 kilogramos es simplemente si el peso básico en vacío era 777, nada más que le ponéis a una persona ahí sin combustible ya está ahí en 850, o sea, nada más que le metáis el combustible os vais a ir a 900 y pico y con otra persona ya 1000 y algo. Entonces, esos son los pesos que vais a estar barajando. Pues nada, eso sería todo por la parte de procedimiento, de la parte aburrida del curso. Dani ahora os comentará la parte del VFR nocturno y no sé si mejor visitamos el avión ahora que hay luz y luego venimos aquí de vuelta. Mejor. ¿Sí? Pues y así ya sirve como de descanso un poquito, ¿no? Pues nada, vamos a ver el avioncito.